Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase de aula invertida del módulo Tratamiento Tributario de las entidades sin fines de lucro y de las cooperativas, con la profesora Patricia Garay y sobre la base de nuestro libro. En la primera clase hemos hecho una introducción al marco legal y una introducción a los principios del cooperativismo y basados desde la Constitución Nacional, artículo 113, y también lo que es la ley de cooperativas, la ley 439, 38, modificada por la ley 5501. Ahora vamos a analizar lo que está en el capítulo 2, que en aquella época se llamaba lo que se debe conocer en forma urgente, pero en realidad lo que vamos a analizar son de las modificaciones a las exoneraciones de las entidades educativas, de las entidades cooperativas, sí, dispuestas justamente por la modificación de la ley de cooperativas que indirectamente modifica la ley 125, porque directamente no le modifica, sino solamente indirectamente. Así que, Patricia, como vos sos la experta, te dejo la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar la introducción general ahora a lo que es impuestos fiscales internos en el país, que ya todos manejamos más o menos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que saber? Acá es la ley 125, luego fue la 2421, la primera gran reforma. Dentro de esta ley 2421 es que ingresaron las cooperativas y también las entidades sin fines de lucro como contribuyentes de todos los impuestos y se les va a exonerar posteriormente en la misma reforma que se hizo en la 2421, pero va a tener sus condiciones. Así mismo. En el tema del IVA, después... hablando rápidamente, para las entidades sin fines de lucro, que también vamos a dar una parte diferente, con la ley 125 tenían exoneración subjetiva, es decir, todo lo que hacían las entidades sin fines de lucro estaba exento. Con la ley 2421 pasa a ser una exoneración objetiva y mixta, porque solamente sujeto, entidad sin fines de lucro, en sus tres categorías establecidas por el Código Civil: asociación inscrita con capacidad restringida, asociación de utilidad pública o fundación, si realizan ciertos actos, exoneración objetiva, y siempre y cuando no distribuyan sus utilidades para el IRASIS, no para el IVA, van a estar exonerados. Y ahí, como bien lo dijo Patricia, no solamente cambia el régimen para las entidades sin fines de lucro, sino las cooperativas categóricamente son incluidas dentro de los contribuyentes del IRASIS, como para que no quede dudas de eso. Exactamente. Posterior a la 2421 tenemos la segunda gran reforma, que es la 5061, que modificó las disposiciones de la ley 125 y principalmente todo lo que tenga que ver con el capítulo de y con el IVA, ¿verdad? Incorporando, como dice acá, en el objeto del impuesto a los productos agropecuarios, e igualmente modifica el IMAGRO, que ahora se llama IRAGRO. Y acá muy importante porque deroga las exoneraciones subjetivas que tenía todavía hasta la 2421. Claro. Deroga las exoneraciones subjetivas y cambia las reglas, entre otras cosas, de recupero de crédito fiscal del exportador
e incorpora un principio de norma de control de precio de transferencia. Esos sí son aspectos nuevos, Sí. Son artículos nuevos de la propia ley 5061. La palabra clave que usamos, la reforma a la ley 5061 es generalización del IVA. Exactamente. En esa oportunidad ya, en el año 24-21, o sea, en el año 2004, ya hubo el gran movimiento cooperativista para la no inclusión del IVA. O sea, como contribuyente. Como contribuyente. Sí. En el año 50-61 cambian la generalización del IVA y se había logrado aún no modificar este artículo 113 de la ley de cooperativas, que es el que justamente modifica las exoneraciones. Sí. Sobre este punto, la ley 5061 también trae en su artículo 12, Sí. deroga todas las exoneraciones que están dispuestas en cuerpos especiales, o sea, en leyes especiales, Sí. y que contrarían obviamente a las nuevas reglas, y deja bien en claro unas cuantas leyes que sí van a continuar con su exoneración. Sí. Entre ellas está la ley 438 de cooperativas. Sí, así. Es importante entender también esa parte, la parte del 5061, porque hay entidades que tenían leyes especiales como la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, por ejemplo, tienen una ley de mutuales, donde en la ley de mutuales establecían exoneraciones de impuesto a la renta, impuesto y también del IVA, pero cuando la ley 125 deroga todas las exoneraciones y no le incluye a estas entidades, entonces automáticamente pasan a ser contribuyentes con las reglas generales. Sí. Y aquí lo que va a pasar es que en la ley 5061 no hay ninguna derogación con respecto a las cooperativas, sino que a partir de la 5501, que en realidad modifica la ley 438, no la ley 125, al excluir o derogar de sus exoneraciones, de las exenciones tributarias que están en el artículo 13, quita la exoneración que tenían las cooperativas como IVA. Entonces, a partir de ese momento, automáticamente tienen que seguir las reglas generales del impuesto. Del impuesto, ¿verdad? sí. Entonces, ahí vamos que ahora con el tema de IVA tenemos que seguir todas las reglas generales del impuesto con las aclaraciones que me van a ir haciendo el decreto 5067 y por analogía que vamos a tener que utilizar también las reglas establecidas para las entidades sin fines de lucro. Estamos en la página 51 de nuestro libro. Muy bien. Y acá pasamos a lo clave. Claro, esta es la parte clave sobre la cual se va a basar todo el resto posteriormente. La modificación del artículo 113 de la ley de cooperativas. Anteriormente tenemos un cuadrito comparativo donde vamos a mostrar la redacción anterior y la nueva redacción dada por la ley. Este sería lo que llamamos artículo 113, texto actualizado. Así. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a ver que en cuanto a las exenciones tributarias, dice cualquiera sea la clase o el grado de la cooperativa, queda exenta de los siguientes tributos. Y me va a decir, todo impuesto que grave su constitución, reconocimiento o registro, incluyendo los actos de transferencia de bienes en conceptos de capital. Esto no sufrió modificación, estaba redactado también en los mismos términos en la anterior, en la ley original, ¿verdad? 438. Acá tenemos el comparativo. Entonces, cuando la cooperativa se va a constituir, todo lo que tenga que ver con sus impuestos que tenga que pagar, incluyendo las transferencias de bienes, van a estar exoneradas de todo impuesto. Sí. Dice. Luego teníamos en el inciso B el impuesto a los autos y documentos que de hecho ya en la 2421 se deroga. Ya era una exoneración que no se aplicaba. No se aplicaba porque ya el impuesto a los autos y documentos ya estaba derogado en la 2421. Así mismo. Pero como no hubo ninguna modificación a esta ley, continuaba todavía dentro de la misma. Entonces se corrige, por decirlo así, este impuesto que ya no lo tenemos. Sí. Y en el inciso B se establece que todo impuesto municipal o departamental, con excepción del impuesto inmobiliario, el impuesto a la patente de rodado y el impuesto a la construcción. Sí. Aquí tenían las cooperativas grandes dificultades, sobre todo en la ley que hace a los municipios del interior. ¿Por qué? En la ley
en la ley del municipio de la ciudad de Asunción, sí tenían contemplada la exoneración para las entidades sin fines de lucro y las cooperativas, Sí. pero en la ley que es para el municipio del interior no estaba contemplada ningún tipo de exoneración para este tipo de entidades. Entonces, por el simple hecho de hacer una actividad comercial, como sería una producción o una venta de bienes o los préstamos, ya tenían que estar sujetas al pago de la patente comercial, industrial. Sí. O los servicios. Y eso fue muy cuestionado también, inclusive hubieron muchísimas consultas vinculantes y las cooperativas perdían, realmente no lograban conseguir la exoneración basado en su acto cooperativo o de ayuda mutua o sin fines de lucro que siempre ellos ponen, ¿verdad?, como principal fundamento. ¿Por qué? Porque no estaba establecida en la ley. Entonces, algunas cooperativas podían conseguir acuerdos con la comunidad, pero era una negociación con los intendentes de turno prácticamente, ¿verdad? Y así se manejaban. Como sabemos, las cooperativas mueven muchísimo en tema de impuestos, mejor dicho, de actividades, por lo tanto, se les grababa sobre el total de sus activos, que es así como se graba la patente comercial, y los importes eran extremadamente o muy altos para el pago. Entonces, ahora eso se queda aclarado a partir del 1 de julio, que cualquier impuesto, incluyendo la patente comercial, va a estar exonerada. Ahora, ¿cuáles son los que no se van a exonerar? Van a ser el impuesto inmobiliario, las cooperativas tienen que seguir pagando ese impuesto inmobiliario, también el impuesto a la patente de los rodados y lo que tenga que ver sobre el impuesto a la construcción. Y aquí es muy importante que nosotros también podamos llevar en cuenta que cuando me habla de una exoneración, yo tengo que hacer un trámite para obtener esa exoneración. No basta con que esté en el cuerpo legal la exoneración, sino que tengo que acercarme al municipio y decir, yo quiero mi exoneración basada en la ley 438, texto actualizado, inciso B, para que ellos me den la autorización. Si no, mientras el municipio va a seguir generando los tributos, entre comillas, hasta que la cooperativa no se presente. Esto es importante porque no porque ya esté aquí, uno no tiene que seguir los trámites adecuados o los canales para poder obtener. Ahí quisiera agregar, si puedes ir, Patricia, a la página 165. En primer lugar, fíjense que la ley de cooperativas habla de todo impuesto. ¿Cómo se clasifican los tributos? Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. ¿De qué se le exonera a la municipalidad? A la cooperativa. A las cooperativas. De impuesto, no de tasas, es muy importante ni la de aclaración. contribuciones. Sí. Pero, ¿cuáles pagan? No van a pagar impuestos, sí las tasas. ¿En qué página? No? En la página 165, en donde habla los impuestos que deben tributar las cooperativas. El sistema legal tributario de las municipalidades se haya integrado por 4 leyes, la ley 125, la ley 3966, que rige a todos los municipios, la ley 881/81, vigente para la Municipalidad de Asunción, y la ley 620/76, modificada por la 135, vigente para las municipalidades del interior, ahí mismo. Entonces, como las citadas leyes en su contenido son bastante similares, tenemos que ver primero si hay alguna exoneración en estas leyes. En primer lugar, recordemos que el impuesto inmobiliario corresponde a gravar la propiedad de inmueble en forma directa y se recauda, lo recaudado va 15% al departamento, el 15% a las municipalidades de menores recursos
Y a la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, que es la sede de la capital, le corresponde el 85% de todo lo recaudado en este tributo. Es decir, otra vez tiene una repartición que no está exonerado el pago del impuesto inmobiliario, es decir, la municipalidad debe pagar el impuesto inmobiliario, debe pagar el impuesto a la patente de rodados, Sí. que por supuesto pertenece a la cooperativa y por supuesto es la exoneración, y debe pagar también el impuesto a la construcción. La patente comercial, la pregunta ¿es un impuesto, es una tasa o una contribución? Y la respuesta es: la patente comercial, al igual que la patente de rodados, es un impuesto. Por tema de eso, examen, Yanora. el tema de examen. Anotá ya. Es un impuesto. La distinción. La patente entra dentro de la categoría de impuestos. Por eso, todo este conflicto de que si las cooperativas pagaban o no patente, como la patente entra dentro de la categoría de impuestos, quedan exonerados. Pero la ley municipal condiciona el otorgamiento de la exoneración a pedido de parte interesada. Ahí está. Es decir, no es automática. Entonces, para recapitular, impuesto en su triple clasificación, o sea, tributos en su triple clasificación: impuestos, tasas y contribuciones. No se le exonera de las tasas, no se le exonera de las contribuciones, por ejemplo, al pavimento. Acá está Y contigo. no se le, ¿cómo? No, acá está la contribución de obra pública. De obras públicas, etcétera, pero sí de ciertos impuestos como son la patente comercial y los otros impuestos, salvo el impuesto a inmobiliario, el impuesto a la construcción y el impuesto a la patente de rodados. Sí, todo esto también está basado en que la cooperativa no hace, o sea, hace operaciones económicas, sí, pero no se dedica a la comercialización entendida como en la Así ley mismo. del comerciante, por decirlo, ¿verdad? No está dentro de una ley del comerciante, está dentro de la ley de Así mismo. cooperativa, ¿verdad? Por eso, Entonces, en el cuadro de la página 164 tenemos incidencia de las tasas municipales en las cooperativas. sí. Tienen que pagar barrido y limpieza, tienen que pagar recolección y tratamiento final de residuos, tienen que pagar conservación de parques y jardines, contratación e inspección de pesas, chapas, servicio de salubridad, servicio de cementerio, tabla de desinfección, inspección de instalaciones, etcétera. Sí. Pero también las contribuciones, contribución de obra pública, contribución especial, etcétera, eso está grabado. Y lo exento es, acá tenemos la incidencia de los impuestos municipales sobre las cooperativas, cuadro de la página 164. Impuesto inmobiliario, paga. Impuesto a los baldíos e inmuebles de grandes detenciones, al ser una exoneración adicional, está también grabado. Patente comercial, industrial, profesional está exento porque solamente habla del impuesto inmobiliario. Y nosotros tenemos el impuesto inmobiliario y el impuesto a los baldíos e inmuebles de grandes extensiones, que son dos hechos generadores diferentes. Okay. Por eso el cuadro dice exento. Patente comercial, industrial y profesional, exento. Patente de rodados, grabado. Construcción, grabado. Y luego al fraccionamiento, a la transferencia, edilicio, registro de marcas, transporte público, espectáculos públicos, rifas, sorteos, operaciones de crédito, publicidad, sello, cementerio, todo esto está exento. Entonces, pedimos ver el capítulo
de tratamiento de los impuestos municipales con la vigencia de la ley 1501, en donde habla justamente que la ley 1501 resuelve la incertidumbre, página 161 del libro, que existía anteriormente sobre las exoneraciones, y hablan justamente, antes pagaban todos los impuestos municipales, salvo las cooperativas que evitaron el impuesto a la patente comercial por medio de acciones judiciales, y ahora solo pagan los siguientes impuestos: inmobiliario a la construcción y patente de rodados, y ahí se habla de la incidencia. Y la cuestión, lo más importante es que es una presentación que, a los efectos de hacer efectiva la exoneración, como se trata de un impuesto anual, en el mes de octubre de cada año, fecha prevista para la presentación de los balances, la cooperativa debe presentar a cada municipio una nota solicitando la exoneración del referido impuesto, invocando la aplicación del artículo 113, inciso B, de la ley 438/94, modificada por la ley 5501/15, y ahí volvemos a hablar de las diferentes tasas y contribuciones. Ahí no te hago una consulta. Sí. Las patentes normalmente se pagan en forma semestral. Sí. Como la ley 5501 comienza a regir a partir del 1 de julio, Sí. el primer semestre de la patente del año 2016 va a estar entonces, por decirlo así, grabado, y a partir del segundo semestre del año 2016 ya podríamos pedir la exoneración. Bueno, en realidad va a depender, no es tan fácil responder la pregunta, porque hay una cuestión, es el hecho generador, Ajá. y la otra cuestión es la modalidad de pago. Entonces, si la patente es anual, la exoneración rige para todo el año, siempre y cuando no haya sido pagada en ese año. Porque una cosa es la forma de liquidación semestral, y la otra forma es el pago. Entonces, pago, exactamente. Cuando vence, hay que ver el vencimiento de esa patente comercial. Entonces, atención, vayamos a la página Disposiciones para el pago de los impuestos municipales por parte de las cooperativas, que está en el capítulo 7 de nuestro libro. ¿Qué página está? Página 157 al 166, para entender cómo está llevado a la práctica esto que está en el artículo 113. Es decir, esto, vamos de nuevo, para entender el artículo, nuestra página 52, todo impuesto municipal o departamental, vamos al capítulo 7, nuevas disposiciones para el pago de los impuestos municipales por parte de las cooperativas, justamente capítulo que ha sido redactado por los integrantes del estudio Nora Ruotti y asociados. Entonces, aquí tenemos ya comprendido cuál es el alcance de esta exoneración. Lean bien el capítulo 7. Muy bien. Y también es importante que hay otros trámites que se hacen en la municipalidad, como por ejemplo la obtención de una licencia comercial. Claro. Eso no está sujeto a un impuesto, sino que es una obligación para poder operar. Pero como habla de una licencia comercial, entonces a veces podrían pretender no dar cumplimiento, pero sin embargo eso no está establecido acá, ¿verdad? O sea, no es un impuesto para empezar, por eso no está dentro de exenciones tributarias, pero deberían de dar cumplimiento a lo dispuesto por las normativas municipales. Por eso es que en este capítulo 7 se remarcan categóricamente cuáles son, de acuerdo a la propia ley, las licencias no forman parte de los impuestos, las tasas y las contribuciones, sino son una habilitación. formas de habilitación
que no existe una exoneración. Tenés una exoneración. Está bien, muy bien. Muy bien, entonces ya aclaramos esto y sabemos que tenemos que leer junto con el capítulo 7. ¿Ya? Ahora vamos al inciso C. Los aranceles aduaneros adicionales y recargos por la imposición de bienes de capital destinado al cumplimiento del objeto social, a los que no podrán ser transferidos sino después de 5 años de haberse ingresado al país. Este inciso C era el que contenía en la redacción anterior la exoneración al impuesto al valor agregado. Claro. En el inciso C anterior decía, el impuesto al valor agregado que grave los actos de los socios con su cooperativa, con exclusión de las adquisiciones y enajenaciones realizadas por la cooperativa con terceros. Este inciso C fue eliminado. Así es. En ningún momento se habla de una, por decirlo así, derogado, porque realmente lo eliminaron. Fue sustituido en términos jurídicos. Muy bien. Ahora bien, las cooperativas que están sujetas con el acuerdo de sentencia vuelven a la redacción anterior. Así ¿verdad? es. En lo que respecta al impuesto al valor agregado. O sea que van a tener otra vez las exoneraciones en estos términos, así como está redactado aquí. Ahí hacer una aclaración. Sí, por favor. Hay un error de tipeo, es aranceles aduaneros adicionales y recargos por la importación de bienes de capital destinados al cumplimiento de su objeto. En el texto que tenemos del artículo 13, en la página 35, está correcto. Entonces, por favor, tomen nota de que es lo que se exonera son los aranceles aduaneros adicionales y recargos por la importación de bienes de capital destinados al cumplimiento del objeto social, con una condición: importás, pero tenés que tener en tu activo 5 años después de haber ingresado al país. Esto en realidad no es una modificación, sino simplemente lo que estaba en la redacción del inciso E pasa a ocupar ahora la redacción del inciso C por la eliminación de la exoneración del IVA. Exactamente. Luego vamos a tener el inciso D, que habla de la exoneración del impuesto a la renta. Sí. Pero acá pasa algo muy curioso, Nora. Sí. El impuesto a la renta la redacción está dada en los mismos términos prácticamente de la redacción anterior. Así es. Pero hay una diferencia, porque el artículo 42 sí fue modificado. Sí. Y los incisos A, B y F, que estaban en la redacción anterior como los exonerados, ahora son otros los conceptos. Sí. Porque si leemos acá, dice, ¿qué se exonera? El impuesto a la renta sobre los excedentes de las entidades cooperativas que se destinen al cumplimiento de los dispuestos en los incisos A, B y F del artículo 42. Y sobre los excedentes de las entidades cooperativas que sean crédito de los socios por sumas pagadas de más o cobradas de menos, originadas en prestaciones de servicios o de bienes del socio con su cooperativa o de esta con aquel. O sea, las operaciones que hacemos entre nosotros cuando me queda un excedente. Sí. Eso dice está exonerado. Pero si nosotros nos vamos a leer el artículo 42, acá hay que tener mucho cuidado, porque en lo que era la redacción anterior, 22. en la página 22, vamos a ir a la página 22, actualmente no es lo mismo. En la página 22 tenemos el artículo 42, que está en la ley 438, texto actualizado, por eso esto está acá en verdecito también, ustedes ya saben, esto es lo modificado. Dice, la distribución de excedente, el excedente realizado y líquido se distribuirá de la siguiente manera: el 10% como mínimo para la reserva legal hasta alcanzar el 25%. Eso estaba igual. O sea, el A era el mismo A de antes. Y este está exonerado. Exonerado. El 10% como mínimo para el fondo del fomento de la educación cooperativa. El B también estaba en el B de antes, ¿verdad? Mismo.
creo que también podemos ver en forma comparativa. Este También. No está, sí. Ahora, el C, ¿sí? Habla de otros fondos específicos que señale el estatuto social o resuelva la asamblea para fines determinados. Sí. Sin embargo, este C anteriormente era el D, que Ok. hoy es D, ¿sí? El D dice 3% en concepto de aporte para el sostenimiento de la federación o de las federaciones a las que se asocia la cooperativa. El E, pago de una compensación sobre las aportaciones cuya tasa no podrá exceder el promedio ponderado de las tasas pasivas del Sí. sector cooperativo para los depósitos de plazo. Y el F, el remanente que quede se distribuirá sobre los socios en proporción a los trabajos y las operaciones realizadas con la cooperativa, y este remanente se denominará retorno. Es decir, que Entonces, el retorno cooperativo está exento del pago así como del está IRASES. establecido acá. Claro. Pero antes Sí. teníamos en el F, mejor dicho, Sí. el 3% en concepto de aporte para el sostenimiento de la federación o las federaciones a las que está asociada la cooperativa como Sí. un excedente exonerado. Sí. Pero hoy ese 3% estaba en un punto F. Claro. Y hoy el F es otro concepto, ¿sí? Entonces, la redacción es la misma en cuanto a los términos, pero el artículo 42 es el que sufrió modificaciones. Claro. Lo que Entonces, pasa ahí es que donde de hay que... cualquier manera, si yo, cooperativa A, saco el aporte para el sostenimiento de la federación y lo hago antes de mi impuesto, lo voy a llevar como gasto deducible. Entonces voy a tener Claro. una exoneración de igual manera. De igual manera. ¿Ok? Sí. O sea, en realidad acá podemos tomar una posición desde el punto de vista de los excedentes totales y después cómo se hace la distribución. Claro. Entonces, Esto si entendemos, lo vamos a analizar, ¿verdad? o está Sí, analizado vamos adelante. en la parte correspondiente al libro IRASIS tomo 3. Sí, que tenemos ahí también acá, vamos a más desarrollar. adelante también tenemos Ok. acá un caso Muy para bien. poder hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, volviendo al punto de nuestra exoneración, que estamos en nuestra página 52, Sí. entonces acá hacemos esa aclaración, Perfecto, muy ¿sí? Que hay importante. que tener muy en cuenta, exactamente. Y en cuanto, y ahí terminaron las exoneraciones. Sí. Entonces, tenemos hasta el inciso D y esas son todas las exoneraciones como está el texto modificado. Entonces, se elimina el IVA completamente, se agrega una nueva exoneración que está relacionada a los impuestos municipales, como ya hablamos, Sí. y hay unos cambios también en la ley 438 con respecto al artículo 42 que hay que leer muy bien también para Sí. para el cálculo del impuesto a la renta y sus exoneraciones. Esos son los puntos principales que nosotros tenemos que manejar en cuanto a estas modificaciones. Y que eso es lo que vamos a empezar a ver el decreto 5067 también. Otra cuestión muy importante también relacionada a los registros que fue modificado es el régimen contable. Sí. Anteriormente, en la redacción anterior, permitían que las cooperativas establecieran de acuerdo a sus actividades un cierre económico diferente al ejercicio normal, Sí, por sí, decirlo sí, así, ¿verdad? Pero ahora no. El régimen contable dice que tiene que coincidir con el periodo que se encuentra desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año civil. Así. O sea, ya no le da la opción que cada uno pueda establecer nada más en sus estatutos, Sí. sino que dice que tiene que haber una expresa autorización del INCOP Sí. para que puedan darle un cierre diferente. Así Y es. aquí hay a veces son los inconvenientes que nos podemos encontrar, sobre todo en el área de producción, Sí. porque los ciclos productivos no son coincidentes con los ciclos normales Claro. de cierre económicos, ¿verdad? Así es. Entonces, estas cooperativas que tienen un cierre diferente, vamos a suponer una cooperativa de producción, entonces va a tener que solicitar al INCOP que le otorguen un cierre diferente a, Sí. vamos a suponer si tenían 30 de junio Claro. o 30 de abril, un caso de una azucarera, por ejemplo. Sí. Entonces van a tener que solicitar primero al INCOP que les cambie, porque
al momento que entra esto en vigencia, van a tener que adecuar también todo para poder presentar los informes al cierre del 31 de diciembre, como establece acá. O sea, puede ser cambios muy importantes, ¿verdad?, en este tipo de cooperativa. La contabilidad será llevada con arreglo a las normas contables, a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y la autoridad de aplicación debe elaborar planes de cuentas con las nomenclaturas para la cooperativa, que es lo que está a cargo del INCOP. Entonces, en pocas palabras, es el ente regulador el que nos va a estar dando las reglas de aplicación contable, que es lo que vamos a ver en unos ejercicios con relación a los intereses, pero nosotros tenemos que dar cumplimiento a esto. Entonces, esto es muy importante también porque va relacionado con el régimen contable también establecido en la ley 125. Muy bien. En la ley 125 nos va a dar, sobre todo en el tema del IRASIS, nos va a decir que podemos tener un cierre en abril, pero solamente para empresas azucareras. Exactamente. Y en mes de junio para empresas embotelladoras de cervezas, gaseosas, empresas de seguros. Así es. Y las que son del IRAGRO, me va a decir, para las empresas agropecuarias, pero que llevan régimen contable y solo hacen IRAGRO. O sea, que hay unas condiciones. Sí. Si no, automáticamente todas las empresas, cuando ya tienen IRASIS e IRAGRO, en el normal desempeño de todas estas, tienen que tener el cierre fiscal 31 de diciembre. Y esto es muy importante para la parte fiscal porque con nuestros estados financieros, cuando presentamos, tienen una forma de poder parametrizar y hacer sus estimaciones y cálculos basados en una misma línea. Mientras que si existe una cooperativa con un cierre 30, otra cooperativa con un cierre abril, entonces es un poco difícil poder llevar el control de las mismas. Entonces estandarizan al cierre 31 de diciembre, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también, hay que mirar un poco los estatutos, hay que ver de cambiar en todo caso porque esto está vigente a partir del 1 de enero. Así es. Muy bien. Y otras reglas relacionadas también con la parte de revalúo fiscal es el tema de revalúo del activo fijo, exactamente. Este artículo también fue modificado. Anteriormente permitía que las cooperativas pudieran hacer un revalúo, por decirlo así, diferente. Poder establecer sus propias reglas para hacer el revalúo y también puedan hacerlo, normalmente lo hacían en forma mensual, la mayoría lo hace en forma mensual. Ahora aquí lo que le dice es que le aclara nada más que el revalúo del activo fijo se efectuará de conformidad con las disposiciones legales establecidas por el Ministerio de Hacienda. O sea, ya le rige la RG 49. Sí, RG 94 ahora. 94 con su modificación, ¿verdad? Con su modificación, con todos sus anexos. Sí, y el incremento por revalúo dice que se destinará a la cuenta de reserva de revalúo, pudiendo pasar a la cuenta de capital institucional por decisión de la asamblea ordinaria o extraordinaria o posterior. Esto es importante. Esto es muy importante, sí, porque el capital institucional es irrepartible. Es decir, anteriormente se podían enviar a una cuenta de reserva y se podían distribuir. Pero lo que pasa con esta situación es que el capital institucional es irrepartible, en el sentido de que no se le puede devolver a un socio, por decirlo así, una parte de la cuota de reserva de revalúo que le corresponda, por decirlo así, de esta manera, ¿verdad? Entonces, esto también tiene que ser adoptado por decisión de una asamblea ordinaria y desde luego esto no va a estar sujeto, si el socio se retira, por ejemplo, no puede decir yo quiero mi parte de la reserva de revalúo, por eso justamente este destino, ¿verdad? Técnicamente, a partir del año 2016, en los estados financieros de las cooperativas, año 2016, deben necesariamente regirse por las reglas de revalúo dispuestas en la RG 49 y sus modificaciones, y eso... El destino de la reserva. El destino, ese cambio de criterio le pudo haber dado una ganancia, un incremento por revalúo. Ese incremento por revalúo o debe ir a reserva de revalúo o puede pasar a la capitalización. Pero dentro de la capitalización, esto era solamente en cualquier
esto se podría dar. Claro, pero no pasa al capital, está el capital social, Sí. que está compuesto, porque en la ley misma de 438 también vamos a encontrar las categorías del patrimonio neto para una cooperativa, que es similar, podríamos decir, a una sociedad, pero no es igual. Ok. Entonces, hay un patrimonio constituido por, un capital constituido por los aportes de los socios, Sí. que va a un capital social. Sí. Ahora, hay un capital institucional que está constituido por reservas institucionales que se hacen con propósito específico, Sí. o bien por legados o donaciones Sí. que puede recibir la cooperativa, que va a ese capital institucional también para el fomento de otros emprendimientos de la cooperativa, pero que no son objeto de distribución para los socios. Entonces Ahí la diferencia, justamente, ¿verdad? Entonces, Patricia, ahí hay una cuestión con el tema de las cuentas y el plan de cuentas. Sí. Este plan de cuentas está establecido muy bien está ahí. establecido Sí. por el INCOP Exactamente. y por la SED también. No, la SED lo que hace es, en la RG 49, Sí. dice que las cooperativas Sí. regidas por la ley 438, Sí. así también menciona las compañías de seguros Sí. y a las entidades bancarias y financieras regidas por la ley 861. Estos tres grupos Sí. tienen condiciones especiales en la presentación de su estado financiero, lo Ok. cual va a regirse exclusivamente por la normativa de su ente De su ente regulador. O sea, del INCOP. Tienen que presentar igual los Sí. estados financieros una vez al año, pero lo presentan a través de de planilla electrónica en Ok. Excel, pero con el formato establecido por el INCOP. Ok. Los entes reguladores son muy estrictos y las empresas, las compañías de seguro, los bancos, las cooperativas no pueden incluir cuentas si no tienen la autorización del ente regulador. Ok, ¿sí? en definitiva, Entonces, no presentan el formato de la RG 49. no la codificación que está establecida en la Ok, RG 49, sino- no la pero la codificación. RG 49 Sí. tiene un artículo exclusivo, forma parte también Sí. de la RG 49, pero ahí les dice a los bancos, a las compañías de seguro y a las cooperativas, les dice, ustedes como tienen un Sí. ente regulador, un marco sobre el cual tienen que regirse y estos tienen sus planes de cuenta, van a presentar la información con la codificación que tienen autorizada por sus Por su entes plan de reguladores. cuenta, Pero claro. de todas formas se levanta. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, en el resto de las empresas que digamos, yo siempre digo, lo que estamos así en el sector, en el otro lado del sector privado, sucede que esta RG 49 lo que hace justamente es estandarizar así como lo hacen los entes reguladores. Claro. Solamente que nos estandariza con un plan de cuentas, con unos códigos que tenemos que seguir y con unas reglas específicas. También la RG 49 nos dice que nosotros no podemos cambiar de cuenta Sí. en los siguientes ejercicios una Sí, vez que sí, creamos una cuenta. Pero en este tipo de instituciones me dice que tengo que pedirle permiso para crear una cuenta. Claro. Y desde luego ya no puedo cambiar cuando la creo. Claro. Porque se busca la estandarización para fines estadísticos, comparabilidad. Claro. Esto hace un mejor control. ¿sí? Perfecto. Así es. Muy bien. Y el otro aspecto muy importante acá también es que vamos a escuchar mucho, sobre todo aquellos que están dentro del sector cooperativo, es el famoso acto cooperativo. Así y que en es. todas las consultas, ¿verdad?, vinculantes Así es. que encontramos, también vamos a encontrar el tema del acto cooperativo. Entonces, es muy importante también tener en claro qué significa este tema del acto Sí, sí, cooperativo, sí, sí. ¿verdad? Aunque Acá. el acto cooperativo no está relacionado con la exoneración. Exactamente. Porque no es que diga Ese se ya es el exonera análisis el fiscal, acto ¿verdad? cooperativo. Exactamente. Sino se dice, estos son los actos cooperativos. Y en el artículo 113, estas son las exoneraciones. Y no se dice, varios casos resueltos en los tribunales hablan, no vayan a confundir que todo acto cooperativo está exento. Exactamente, eso es lo importante que hay que aclarar acá, porque Sí. justamente relacionan que todo acto cooperativo tiene que estar exento. Exento, Por y no ejemplo, es así. no es así. Por ejemplo, la SED no acepta la exoneración del socio con su cooperativa, Sí. porque dice que la exoneración es de la cooperativa con su socio. Sí. Entonces hay una contingencia en esa cuando
cuando estaba vigente la exoneración en el IVA, Sí. había una contingencia entre los proveedores Sí. de la cooperativa que son socios, Sí. porque ellos decían, esto es un acto cooperativo y también tiene que estar exonerado lo que mi socio Claro. me provee a mí, así como lo que yo le voy a proveer a mi Sí, socio. sí. Pero no era la postura de la SED, ¿verdad? Sí. Hay casos que se ganaron, hay otros casos que no, ¿verdad? Dependiendo de los planteos fueron. Así Muy bien. es. Entonces, la redacción, que también sufrió un cambio, el acto cooperativo, me habla acá que el acto cooperativo es la actividad solidaria de ayuda mutua y sin fines de lucro. Y aquí este es el único punto donde menciona la ley 438 cuando hablamos sin fines de lucro. Exactamente. Y que es cuando vamos a recurrir con algunas cuestiones. Integración analógica. Sí, exactamente, a la Integración analógica. integración Es decir, analógica. Si acá dice, es una actividad solidaria de ayuda mutua y sin fines de lucro, son las tres esencias, las tres palabras claves. Actividad solidaria, ayuda mutua y sin fines de lucro. Por eso, al decirme que son sin fines de lucro, yo puedo integrar con las exoneraciones de las entidades sin fines de lucro. Sí, exactamente. Pero vamos a ver algunas que en la ley la SED no estuvo de acuerdo, como por ejemplo la exoneración de los intereses en las instituciones bancarias y financieras, Claro, ¿verdad? Pero que después que después ganan por acuerdos, Por o sea, acuerdos por y acuerdos de sentencias. sentencia Así ganan es, sí. porque son entidades sin fines de lucro, pero la SED no le admite de Así primera forma, sí, así mismo. Muy bien, entonces me va a aclarar acá. Esta es la parte entonces fundamental para por qué nosotros como cooperativas vamos a tener el derecho, por decirlo así, de aplicar el artículo 83 relacionado a las exoneraciones que están ahí incluidas y cuando me hablan de entidades sin fines de lucro, por este hecho que está acá. Y después me va a hablar de algunos hechos, como me dice, cuáles son los actos cooperativos, y siempre me va a decir que es la cooperativa con sus socios, las cooperativas entre sí, y me va a aclarar que es un acto cooperativo lo que hace la cooperativa con terceros en cumplimiento de sus fines sociales, pero solo se va a reputar como acto cooperativo, ¿verdad? O como acto mixto, y solo se reputa como acto cooperativo, mejor dicho, lo que le respecta a la cooperativa, no así al tercero. O sea, el banco que está trabajando con la cooperativa no tiene ninguna exoneración, o sea, no es una exoneración, no tiene ninguna definición como acto cooperativo para él, porque ya no es un socio. Entonces, él no está realizando un acto cooperativo, mientras que si yo con mi socio estoy haciendo un préstamo y le estoy dando a mi socio, ahí sí tengo un acto cooperativo, por ejemplo. Muy bien, entonces hecha toda esta aclaración con respecto al tema del acto cooperativo, que es muy importante entender. Así mismo. Porque sobre eso también después la SED también va a tener su postura. Entonces, vamos a hallar algunas reglas generales dentro de esta aula invertida de hoy, que tiene que ver muy de forma estrecha con los socios y con las personas que trabajan o los dirigentes de una cooperativa. Así es. Sobre todo en el control de los ingresos y de los contribuyentes que también le afecta, ya que estamos hablando de una sociedad, ¿verdad?, donde tenemos que ocuparnos, y de hecho ocurre así también de nuestros socios. También la cooperativa tiene que hacer un plan de socialización hacia sus socios, de cómo les afecta todos estos cambios, más todavía ahora que tenemos el tema de la renta personal, que también preguntan mucho, ¿verdad? Van a preguntar mucho siempre, y cada vez tenemos mayor cantidad de contribuyentes afectados, ¿verdad?, que están dentro de la cooperativa. Entonces, hay que hacer un tema muy especial en el tema de las facturaciones, que siempre encontramos casos que no llegan a cumplir tal cual, y acá vamos a precisar algunas cuestiones. Las facturas y o documentos fiscales, que todo pago debe ser realizado a los socios de la cooperativa que tengan implicancia tributaria y constituyan hechos generadores de este impuesto. Por eso es importante tener bien en claro siempre lo que dice el decreto 1030, que es el reglamentario del IVA, porque todo lo que está allí tiene que tener una factura. Y para los pagos a los terceros también y o proveedores de las cooperativas, siempre van a ser las documentaciones fiscales, las facturas. Ahora bien, también se utilizan los recibos de dinero o documentos internos, pero para estos casos nosotros tenemos que manejar que estos recibos
se realizan para los pagos relacionados con la ayuda mutua y cumplimiento de los fines solidarios de la cooperativa, los cuales no constituyen hechos generadores. Y acá vamos a encontrar que es uno de el análisis también que se hace en el libro, de que la SET en su decreto 5067, mejor dicho, el Poder Ejecutivo en su decreto 5067 dice que la solidaridad está exonerada. Sí. Y entonces ahí Nora hace sus comentarios con respecto de que realmente ni siquiera es un hecho alcanzado, mismo, no debería estar, por ende, exonerado, sino Así simplemente no alcanzado. Sí. Bueno, pero sin embargo me va a decir que es un hecho exonerado para ello, por lo tanto ya me va a obligar en forma indirecta. Exonerado, indirectamente tengo que facturar. Facturar, exactamente. Facturar y vamos a entrar en una regla de prorrateo fiscal y todo. Muy bien, que vamos a ver más adelante. Y el uso de las autofacturas. El uso de las autofacturas realmente se utilizan en muy pocos casos, ya cada vez son menos los casos y cada vez están más reglamentados. ¿Sí? Puede ser, en la mayoría de los casos podrían darse en el pago de las dietas a los consejeros o a los dirigentes de las cooperativas porque no son contribuyentes del IVA y porque sus ingresos son inferiores a un salario mínimo mensual, que es la regla que está establecida para ser contribuyente del IVA. Pero acá lo que se pide es que se tenga un cuidado especial con la responsabilidad de los dirigentes sobre las compras que tienen, porque este también es un aspecto relacionado con las entidades sin fines de lucro. Así es. O sea, no podemos decir que vamos a tomar nada más lo que nos conviene de las entidades sin fines de lucro en la asimilación, sino que también que no en las cuestiones que son muy estrictas también en la norma tributaria. Por eso decíamos, mucho cuidado con el uso de las autofacturas. Sí. Yo diría, entidades sin fines de lucro y cooperativas, hay que prácticamente eliminar el uso de la autofactura porque se daría solo en el caso de que un directivo, por ejemplo, no sea profesional y toda la remuneración no alcance día a día 12 salarios mínimos en el año o no tenga una contratación superior a 12 meses por un salario mínimo. Sí. Y por otro lado, hay que cumplir con todos los requisitos legales y el artículo 14 relacionado con las exoneraciones del IRASI dispone que las entidades sin fines de lucro exoneradas del impuesto tendrán, sin embargo, responsabilidad solidaria respecto de las omisiones o evasiones de impuestos que se perpetren cuando adquieran bienes y servicios sin exigir la documentación legal pertinente. ¿Por qué? Porque si no, yo directamente podría poner GND, gasto no deducible, gasto no deducible y gasto no deducible y pongo directamente gasto no deducible y no voy a pagar porque de cualquier manera no pago nada. Pero sin embargo, si yo registro GND, gasto no deducible, porque no tiene la documentación o porque he documentado con autofactura que no cumple con los requisitos, tengo la responsabilidad solidaria, que significa me pueden pedir que pague el impuesto que por mi causa ha dejado de pagar el proveedor del bien o del servicio de la cooperativa y de las entidades sin fines de lucro. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Es demasiado importante. He encontrado casos, de verdad, en cooperativas donde documentan con recibos de dinero, sí, pero muchísimas operaciones y realmente por desconocimiento más que nada, ¿sí? O pagan, por ejemplo, incentivos o comisiones, ese tipo de cosas y realmente hacen un recibo de dinero. Sin embargo, la responsabilidad acá, lo que es muy importante es a los representantes de turno, ¿sí? Entonces, ese consejo tiene que saber muy bien que van a tener que responder con sus bienes si ocurre lo que está establecido acá, cuando hayan omisiones o se perpetren, ¿verdad?, hechos relacionados a la defraudación en el pago de los impuestos. Por eso regla, hay que pedir factura, comprobante y hay que saber cómo documentar.
que eso es mucho de lo que se habla aquí, porque ese es el principal problema de las cooperativas. Sí, exactamente. Para terminar esta parte, queríamos mostrar estas dos famosas pirámides de Kelsen que representan el orden de prelación de las normas jurídicas. Sabemos que en forma general, primero viene la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes, las reglamentaciones y luego los contratos privados. ¿Y por qué ponemos aquí en este cuadro préstamo del socio? Porque la gente dice, no, que se vea la cooperativa, yo tengo acá mi contrato privado, acá no dice nada, entonces rige mi contrato privado. No es así. Entonces, lo primero que rige es la ley. Al derogarse la exoneración que tenían, ese contrato pasa a estar grabado de acuerdo al hecho generador, que no es el préstamo, sino es el pago del interés, la comisión y otro monto diferente a la amortización del capital o el pago de una dieta disfrazada de honorarios o un honorario disfrazado de dieta. Cuando es un cargo, un gasto sin cargo a rendir cuenta. Y para hacer esto, como tomamos la integración, nosotros vamos a tomar, bueno, lo que dice la ley 125, lo que dice el decreto 5067, que es muy escueto, me da muy pocas indicaciones, el decreto 10.030, que es mi base para la aplicación del IVA, y supletoriamente el tratamiento especial dado a las entidades sin fines de lucro. O sea, que en pocas palabras tendríamos que respetar este orden en la aplicación. Ahora, mucho se ha discutido de qué significa el IVA a las cooperativas. Y en realidad, la conclusión que llegamos acá no es simplemente un impuesto más, sino es un instrumento de control. Está relacionado no con recaudar más, si bien es cierto que con la implementación del IVA a las cooperativas se está recaudando mucho más, no es el objetivo principal, sino que significa control, control, control y control. Mientras que haya exoneraciones subjetivas al IVA, ciertos sujetos, como lo son el socio con su cooperativa y la cooperativa con el socio, no va a poder cerrarse el circuito de la información. Estamos llegando a una nueva etapa que es la facturación electrónica. Estamos llegando a la etapa en donde la mayoría de las personas que tienen una actividad económica relativa, como son llegar a el rango no incidido de la renta personal, muchos socios de las cooperativas llegan a ser contribuyentes de renta personal. Entonces, y los controles online que existen los también. Controles online, y por eso decimos, con las retenciones. Esto es, o sea que el IVA a las cooperativas es necesario. Siempre suelo decir, pelearon mal, hubieran peleado que sea un IVA más bajo, no un IVA del 10, un IVA del 5 o un IVA del 3, pero que les ayuda y le está ayudando a formalizarse, así como es la renta personal, que nos ayuda, nos gusta o no nos gusta, a formalizarnos y a pedir factura. Este cambio afecta a los dirigentes de las cooperativas por las dietas, por los gastos de representación o cualquier otro dinero a recibir por la cooperativa, a los socios de las cooperativas que van a pedirle los recibos a su cooperativa. Además, y le van a exigirle que sea más competitiva también la cooperativa, porque cuando tienen no tenían el IVA, 10% ya era una reducción importante comparativamente con el mercado financiero. Así mismo. Hoy en día tienen que hacer profesionalmente realmente los cálculos, que de hecho lo tienen todo en la normativa, pero tienen que ser el doble o el triple más eficiente que lo están haciendo actualmente, ¿verdad? Afecta también a los proveedores de bienes y servicios de las cooperativas, porque no es yo voy a proveerle nomás así y total no se registra en el libro IVA, que es donde más o menos se hace el control, y voy a seguir usando, como dijo Patricia, el recibo común de dinero, total estoy exento. Por eso, el IVA a las cooperativas
es mucho más de lo que siempre se habla, que se cree que es simplemente el IVA a los préstamos. Sí. El préstamo es uno de los hechos generadores, pero el IVA a la cooperativa es mucho más que el IVA a los préstamos. Es complejo, tanto para las cooperativas, para los socios, para los dirigentes y sus proveedores, y significa control online y mensualmente de toda la relación socio-cooperativa, cooperativa, dirigente y cooperativa y proveedores. Por eso que esto también está relacionado con la obligación de las cooperativas de ser agentes de retención, y la agente de retención está sujeto otra vez a hacer las retenciones en el TESACA. Claro. Otra cosa complicadísima es la rectificativa, los procesos de rectificativa. Que hay muchas más exigencias en día. Mucho más exigencias. El tema de la relación del IVA con el impuesto a la renta personal de sus socios. Y sobre todo, la deficiente documentación que tienen y que actualmente se están dando, porque el socio y la relación de los socios, tenemos en este cuadro, es diferente y están, debo documentar bien los ingresos, servicio prestado por el socio a su cooperativa, distribución de excedentes de cooperativos, dietas de los directivos o socios, pago de subsidios, intereses recibidos por colocación de dinero, los egresos, los aportes a la cooperativa, el pago de intereses por préstamos y también incluso las inversiones, el ahorro. Es decir, esto exige también un cambio en el plan de cuentas de las cooperativas. Y también todo su sistema administrativo, ¿verdad? Un sistema administrativo procedimientos diferente. Por eso, aquí decíamos, atención, y con esto vamos a cerrar. Tienen las cooperativas un manual y procedimiento para pago de viáticos. Tienen las cooperativas un manual de procedimiento para el pago a proveedores. Tienen las cooperativas un manual de procedimiento para el pago de los socios. Tienen las cooperativas un manual de procedimiento para las retenciones con el TESACA. Se verificaron qué dice el contrato firmado por la cooperativa y con los socios. ¿Qué tratamiento reciben? Alquileres, préstamos, servicios comerciales gratuitos u onerosos prestados a los socios. El IVA es uno de los impuestos más complicados de liquidar correctamente, y el IVA a las cooperativas, porque así le llamamos genéricamente, el IVA a las cooperativas es un paso muy, pero muy importante. ¿Y qué te parece, Patricia, si en la tercera clase de aula invertida vamos hablando de lo que está grabado, lo que está exento, el pago en conceptos de cuotas, que justamente lo tenemos aquí en nuestra página 64, porque ya nos estamos excediendo casi y requiere un tiempo, una hora de nuestra segunda clase de aula invertida. Entonces en la próxima vamos a hablar ya puntualmente sobre el decreto 5067. Así mismo. Y vamos a ir relacionando las actividades que están exoneradas, las que están grabadas, con la documentación. Todo el tiempo vamos a estar mencionando y haciendo hincapié el sobre tema esto. de los intereses de los préstamos. Y los intereses. Los intereses tenemos un capítulo exclusivamente dedicado al tema de los intereses, porque también es importante que podamos comprender, sobre todo aquellos que no están en la actividad de la intermediación financiera, porque la intermediación financiera como tal tiene unas particularidades bien específicas que tenemos que conocer para poder comprender cómo se aplicaría también esto a nuestra parte fiscal. Así mismo. Entonces, muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Vamos a dar por culminado nuestra clase 2, aula invertida, correspondiente a las entidades cooperativas y sin fines de lucro, para posteriormente ya analizar paso a paso cuáles son las actividades grabadas y cuáles son las actividades exentas,
y también los ejercicios prácticos que nos prometió Patricia. Muchas Está gracias. bien, muy bien, gracias.